maravilloso fundador de la doctrina espírita, en el que, basado en todas las comunicaciones mediúnicas y en su propio criterio y su intelecto más que notable, escribió este libro, que fue una de sus últimas obras. El cielo y el infierno, o la justicia divina, según el espiritismo. Continuamos con la primera parte, que es la doctrina, y ya estamos en el capítulo 3, el cielo. El ítem 10 nos dice: en el intervalo que existe entre las existencias corporales, el espíritu permanece en el mundo espiritual durante un lapso más o menos prolongado, y allí es feliz o desdichado de conformidad con el bien o el mal que haya hecho. El estado espiritual es el estado normal del espíritu, porque ese será su estado definitivo, y porque el cuerpo espiritual no muere. El estado corporal solo es transitorio y pasajero. En el estado espiritual, sobre todo, el espíritu recoge los frutos del progreso que realizó mediante su trabajo en la encarnación, y a la vez se prepara para nuevas luchas y adopta las resoluciones que se esforzará por llevar a la práctica cuando regrese a la vida humana. El espíritu progresa también en la erraticidad, donde adquiere conocimientos especiales que no podría obtener en la tierra, y modifica sus ideas. El estado corporal y el estado espiritual representan para él la fuente de dos tipos de progreso solidarios entre sí. Por esa razón, el espíritu atraviesa alternadamente estos dos modos de existencia. Este primer ítem nos habla de la erraticidad, como se denomina en el espiritismo el lapso que existe entre dos encarnaciones. Aquí vemos una representación simbólica en la que el espíritu, ligado al periespíritu, abandona el cuerpo físico. El cuerpo físico pasa a ser un resto material que se descompondrá, que ya no está animado por el espíritu, y el espíritu con el periespíritu ingresan en la erraticidad. Allí, como nos dice el ítem, su transcurso será más o menos feliz o de más o menos sufrimiento según cómo haya acontecido su vida. Y también la duración del tiempo será variable. Por otra parte, durante el periodo de erraticidad nos dice que también el espíritu progresa, y nos apunta Allan Kardec que estos dos tipos de enseñanza, de avance en el camino, son complementarios, que en el estado de erraticidad, que el espíritu está en su ambiente esencial, puesto que la vida eterna es la espiritual y no la de la encarnación, pues se complementa este aprendizaje, este tránsito, se complementa el de la erraticidad con el de la encarnación. Como decimos, en este periodo de erraticidad, la doctrina espírita nos recalca que el espíritu continúa su enseñanza y su progreso. Comentaré las numerosas comunicaciones mediúnicas que hay al respecto, pero antes quiero hacer notar este momento llamado a la muerte física, puesto que la verdadera muerte no existe. El tránsito de la muerte física es también un momento muy importante. Aunque por supuesto, cómo nos hayamos comportado, actuado con el pensamiento, palabra y obra a lo largo de nuestra vida. Pero este último momento en que atravesamos esa puerta de un estado al otro, pues cuanto más en estado sereno, en estado consciente, con pensamientos elevados, encomendándonos y pidiendo ayuda a los seres superiores en este trance,
pues tanto más beneficioso será este tránsito. Las muertes bruscas, rápidas, pues el espíritu queda más desorientado al traspasar este umbral, como esta puerta, ¿no?, que comunica a los dos estados. Igualmente, si el espíritu está atormentado con pensamientos conflictivos, rodeado de personas que se están lamentando o de personas que están con charlas insustanciales perturbándole, si está con miedo, todas estas cosas son influyentes, de forma que pues hay que prepararse para este momento, no por un acto de morbosidad, sino serenamente a lo largo de toda nuestra vida, que bien es verdad que hay momentos en los que probablemente nos queda menos tiempo para este tránsito, pero siempre, pues como sabemos, nos puede sobrevenir en cualquier momento. ¿Y cómo mejor prepararnos? Pues teniendo un pensamiento, unas palabras y unas actitudes correctas. Y no teniendo miedo, puesto que el miedo no nos va a beneficiar para nada. Es un paso más que tenemos que atravesar, pero el pánico, el terror, en absoluto nos va a ayudar a este tránsito. Comentaba antes que hay numerosas comunicaciones mediúnicas, pero hay una que es pues muy divulgada, muy conocida, muy apreciada, que se llevó a película, que como conoceréis, bueno, muchos perfectamente, mucho mejor que yo, la película No Solar, basada en el libro escrito por, bueno, psicografiado por Chico Xavier, del espíritu André Louis, y basado en las experiencias que cuenta este espíritu en este tránsito de la erraticidad. El nombre que se da de André Louis es un nombre ficticio. Él era un médico que parece ser que, pues, que estaba muy creído de sí mismo, ¿no?, que era ególatra. Entonces, cuando tiene este tránsito a la erraticidad, la primera parte que denomina el umbral, pues es un tránsito muy desagradable, en que ve figuras desagradables. Él es consciente de que se ha muerto, pero por otra parte está confuso porque tiene percepciones sensoriales. Pasándolo muy desagradablemente en este tramo, pide ayuda a los espíritus que acuden a socorrerle. Entonces, una serie de espíritus superiores le acompañan en su camino, están establecidos allí en una perfecta organización que denominan colonias, le van ayudando en su camino de progresión. Él se va también purificando y expiando en ese tránsito. Él quería volver en espíritu a ver a su familia. Bueno, allí en esta erraticidad, pues ve que su madre está en un nivel superior a él y el padre, sin embargo, ambos fallecidos de cuerpo físico, pues en un nivel inferior, y él pues desea ver a su familia y después de un tiempo pues puede visitarlos en espíritu y se encuentra pues que su mujer se ha casado, que los hijos son mayores, y entonces le entra otra vez otra perturbación similar a la primera en la que estuvo en el umbral, pero esta vez la remonta más rápidamente y gracias a estos espíritus buenos, superiores, que le ayudan en su camino, que le van mostrando las cosas que tiene que ir espiando, pues va progresando. Esta que se llevó a película, que fue en el 2010 cuando se estrenó, y en 10 días había más de 1,5 millones de personas que la habían visto y la llegaron a ver más de 4 millones de personas. Hay una segunda versión, No Solar 2 o Los Mensajeros, y bueno, muchas personas la han visto sin saber que es una película que emana de la doctrina espírita. Aquí tenemos puntos que nos trata este ítem. Dice intervalo entre dos existencias corporales. Esto es la erraticidad. El espíritu entra en esta existencia espiritual
y después de un tiempo feliz o desgraciado, según haya acaecido su vida, en el cual entra con mayor o menor confusión, según hemos visto, pues se prepara para una nueva incorporación a la vida terrestre o bien a otros mundos, puesto que, como veremos más adelante, pues es muy conocido dentro de la doctrina espírita la pluralidad de los mundos. No es eterna, nos dice. Claro, aquí hay que hacer una salvedad, que es para los espíritus. En el libro de los espíritus nos va diciendo los distintos tipos de espíritus, los va clasificando, y los niveles más elevados, que son los espíritus superiores y los espíritus puros, pues ya no necesitan volver a las encarnaciones, pero vuelven en misión de ayuda para los seres que no han llegado a ese grado de evolución, tal como es el caso de nuestro amado Maestro Jesús. Pues claro está que no transcurre en el plano material esta existencia, pero pues tal como nos cuenta André Luis, el espíritu que se hace llamar André Luis, pues él está confuso porque percibe sensaciones, o sea, se ven imágenes, se perciben, aunque no se tienen órganos sensoriales, puesto que ya no se está ligado al cuerpo, pero se perciben sensaciones, y todo ello, claro, es el contenido de la mente, no de los órganos, de los sentidos que se encuentran en el cuerpo, percibido en mental. Y pluralidad de grados evolutivos en los espíritus, como hemos comentado, que los espíritus superiores y puros están ya fuera de estos tránsitos de erraticidad, y que si vienen es en misión de ayuda. Nos dice el siguiente ítem: la reencarnación puede producirse en la Tierra o en otros mundos. Hay mundos más avanzados que otros donde la existencia presenta condiciones menos penosas que en la Tierra, tanto física como moralmente, pero donde solo son admitidos los espíritus que han llegado a un grado de perfección acorde al estado de esos mundos. La vida en los mundos superiores constituye de por sí una recompensa, dado que en ellos nos encontramos exentos de los males y las vicisitudes a los que estamos expuestos en la Tierra. Los cuerpos menos materiales, casi fluídicos, no están sujetos a las molestias, a las enfermedades ni a las necesidades propias de la Tierra. Como los espíritus malos están excluidos de esos mundos, los hombres viven en paz y sin otra preocupación que la de progresar mediante el trabajo de la inteligencia. Allí reina la verdadera fraternidad, porque no existe el egoísmo, la verdadera igualdad, porque no hay orgullo, y la verdadera libertad, porque no hay desórdenes que reprimir ni ambiciosos que pretendan oprimir al débil. Si se los compara con la Tierra, esos mundos son verdaderos paraísos. Son etapas en el camino del progreso que conduce al estado definitivo. La Tierra es un mundo inferior, destinado a la purificación de los espíritus imperfectos, y por esa razón el mal predomina en ella, hasta que le plazca a Dios convertirla en una morada de espíritus más adelantados. De ese modo, el espíritu, progresando gradualmente a medida que se desarrolla, llega al apogeo de la felicidad. No obstante, antes de que haya alcanzado el punto culminante de la perfección, goza de una dicha relativa a su grado de adelanto, tal como el hombre goza de los placeres de la infancia, más tarde de los de la juventud y finalmente de los más sólidos, los de la madurez. Y es que viendo este ítem, reflexionando sobre él, en el cual nos habla de la pluralidad de los mundos, que nosotros estamos en la Tierra, que es un planeta de expiación y prueba, y hay otros mundos mucho más adelantados moralmente y también otros inframundos más atrasados. En estos mundos más evolucionados moralmente, todo es más ligero, los obstáculos son menores y nos podemos aplicar, o se pueden aplicar los espíritus que en él se hallan, mucho mejor al perfeccionamiento que cuando se está ligado a una serie de dificultades materiales y con un ambiente espiritual que no es muy elevado.
Aquí en la Tierra tenemos distintos grados de evolución espiritual, pero los extremos, tanto en un lado como en el otro, son minoritarios. Pues me vino al pensamiento insistentemente la comedia de Dante Alighieri. La comedia fue escrita por Dante a principios del siglo XIV. Es toda una alegoría. Todos los contenidos son simbólicos, las imágenes, por supuesto, son simbólicas. Es una obra cumbre de la literatura tanto italiana como universal. Resume contenido moral desde los clásicos hasta que fue escrita y representa un tránsito de la Edad Media al Renacimiento, desde el teocentrismo hasta al antropocentrismo. Contiene elementos científicos también, como lo relativo a la esfericidad de la Tierra, la contemplación de las estrellas del hemisferio sur, e inclusive habla del método experimental. Posteriormente, Boccaccio, el escritor del Decamerón, le puso el sobrenombre, el calificativo de divina, puesto que acaba en el paraíso. Y Boccaccio la fue leyendo y comentando por distintas ciudades italianas. En esencia, yéndonos al fondo, al eje de la comedia, pues nos narra precisamente el camino evolutivo del hombre en ese proceso de regeneración en el que, pasando por contemplar los resultados penosos, catastróficos de sus errores morales, pasa por un periodo de expiación y prueba para luego ir ascendiendo a niveles superiores a esas otras pluralidades de mundos más evolucionados que constituyen el paraíso en distintas graduaciones también. Los personajes principales son Dante, al que vemos en la imagen de la izquierda situado a la derecha, y está acompañado de Virgilio. Virgilio es el alter ego de Dante, poeta al que admiraba profundamente, poeta clásico al que admiraba profundamente, y que le acompaña en este viaje en el purgatorio y en el infierno. Y a la derecha le vemos con Beatriz, puesto que Virgilio no es digno de acompañarle en el paraíso, ahí le acompaña en ese tránsito Beatriz. El autor da también un significado simbólico a los números 3, que representan la estabilidad del triángulo, al 4, que son los elementos. El 3 más 4 son el 7, que también tiene un significado simbólico, puesto que el purgatorio lo establece en 7 niveles. El infierno es múltiplo del 3, son 9 niveles. El paraíso también son 3 por 3, 9 niveles. Y el 10 consta de 100 cánticos, divididos en 3 de 33, dedicado al infierno, al purgatorio y al paraíso, más uno introductorio. El número 10 también tiene un significado cabalístico y pitagórico, puesto que representa la culminación de un ciclo para iniciar un ciclo nuevo, pero basado en lo que se ha aprendido en el anterior. En este viaje, después de pasar por todos los niveles del infierno, llega al purgatorio. El purgatorio le da una forma de colina, en donde allí es acompañado los seres que están allí, que saben que su estado es transitorio, que no van a estar ahí para siempre, puesto que están expiando, y son ayudados por otros espíritus que denomina angélicos. A todo esto, Dante comienza diciendo que en mitad de su vida, en la mitad de la vida de aquellos tiempos, que era menor que el tiempo en el que vivían que ahora, pues sin saber cómo se encuentra en mitad de una selva oscura y áspera, habiendo perdido el camino, habiendo errado el recto camino. Después de esta situación llega el amanecer y entonces ve un sol que representa a Dios y una colina que es para ascender a él.
pero no puede ascender a la colina para llegar a ese sol, puesto que hay unas fieras que le impiden el paso. Entonces las fieras las simboliza en la pantera, que representa la lujuria, y la ciudad de Florencia, que la había exilado. La loba, que representa la codicia y el poder temporal del Papa, y un león, que representa la soberbia y a Francia, que pretendía dominar Italia. Pero entonces se le aparece Virgilio, que se ofrece para acompañarle. Después de transitar por todos los niveles del infierno y por pasar por los distintos niveles del purgatorio, en donde están los espíritus que todavía tienen que expiar y purificar, pero no en el grado de los que están en el infierno, pues tienen que purificar soberbia, pereza, envidia, avaricia, prodigalidad, gula, lujuria. Llega al final del purgatorio y allí Virgilio no le puede ya acompañar, y antes de entrar en el paraíso él bebe del agua de unos ríos que son el Lete y el Eunoe, que al beber el agua de estos ríos se le olvida el mal y solo tiene presente el bien. El paraíso está compuesto de una serie de esferas en las que los espíritus están gozosos y no tienen envidia de los espíritus que están más evolucionados que ellos, pues ahí impera la caridad y el amor. Va ascendiendo por todos los niveles y al llegar al séptimo cielo ya se vislumbra la cumbre de aquel paraíso que es el Empirio, donde está el esplendor de la divinidad. Pero antes de seguir subiendo desde el séptimo cielo hasta el noveno, que es la cumbre, tiene que pasar por unas pruebas de virtuosidad, de fe, de esperanza, de caridad. Al llegar al noveno cielo, el Empirio, allí reina la divinidad, la sabiduría divina, el amor divino, la armonía. Se encuentra la rosa mística, cuyos pétalos están formados por espíritus muy avanzados moralmente, en donde ve a Francisco de Asís, a San Benito, a San Agustín, y allí pues queda todo su ser impregnado de todas esas cualidades, y así se acaba la obra. Aquí vemos una de las representaciones que hace del infierno de Dante, en la que vemos todo sufrimiento, violencia, desesperación. Vemos esta figura central, que es una mezcla entre animal y humano, que son las mismas figuras que nos describen en las comunicaciones mediúnicas de los inframundos, en los que representa el periespíritu, pues adopta unas formas que son un símbolo de la bajeza moral de quienes están ahí, del poco grado de evolución espiritual, pero bien entendido que todos en esencia tienen la misma potencialidad de llegar a ser seres puros y perfectos. Le encomendaron a Dalí en el 700 aniversario del nacimiento de Dante que hiciera una colección histórica sobre la Divina Comedia. Ya la habían dibujado otros muchos autores como Botticelli, entre otros. Y aquí vemos esta imagen de Dalí, que es un poco la representación de la que hemos visto anteriormente, con esa figura que es mezcla humano y animal. Tenemos pues la pluralidad evolutiva de los mundos. Hay inframundos, mundos de mediana evolución, mundos superiores. Hay mundos en los que impera el sufrimiento, la ira, la maldad pura, la avaricia, envidia, posesión, estupidez, dominio de los instintos, deseo, apego y aversión, que vienen a ser las características de nuestro mundo, que nos movemos todo en una polaridad de deseo de ganancia, aversión a pérdida,
fama, descrédito, alabanzas, críticas, felicidad, sufrimiento, apego a la felicidad, aversión al sufrimiento, en lugar de seguir una ecuanimidad y ni estar apegado a unas cosas ni tener tanta aversión a las otras, sino vivirlas desde una serenidad, desde una ecuanimidad. Otros mundos en que los seres manifiestan un poder que quiere estar por encima de todo y ser superiores a los otros. Y luego tenemos mundos superiores en donde impera la felicidad, la bondad, la humildad, la sinceridad. Estos mundos, la materia es mucho más ligera, no hay espíritus malos, todo es rectitud, caridad, amor, armonía, de forma que se podría progresar mucho más rápidamente en estos mundos. Luego ya tenemos el mundo de los espíritus puros que viven en la bienaventuranza suprema, pero que, como ya veremos más adelante, no es una estancia estática, contemplativa, sino que es una ayuda grandísima a los seres de otro mundo mucho menos avanzados. Y aquí, como en el libro de los espíritus nos habla de la progresión en la evolución, pues hay una pregunta, la 786, en la que se comenta a los espíritus que dentro de la encarnación pues hay civilizaciones, pueblos que llegan a un grado de adelanto notable, pero que luego caen en un caos, en una desidia, en un abandono, en una bajeza, que ¿cómo es eso? Y los espíritus dicen que cuando una casa está en ruinas, pues lo que hay que hacer es derribarla y sobre ese solar construir algo nuevo, pero que los periodos entre que ocurre una cosa y se llega ya a la construcción de lo nuevo, pues que impera la confusión, la desesperanza, el desánimo, el caos. En el ítem 12 nos dice: la felicidad de los espíritus bienaventurados no consiste en la ociosidad contemplativa, que sería, como hemos dicho en tantas oportunidades, una eterna y fastidiosa inutilidad. Por el contrario, la vida espiritual es, en todos sus grados, una actividad constante, pero exenta de cansancio. La dicha suprema consiste, pues, en el goce de todos los esplendores de la creación, a los que ningún lenguaje humano podría describir, y que la imaginación más fecunda sería capaz de concebir. Consiste en el conocimiento y la penetración de todas las cosas, en la ausencia de aflicciones físicas y morales, en una satisfacción íntima, una imperturbable serenidad del alma. Consiste también en el amor puro que une a todos los seres, debido a que no se producen los roces propios del contacto con los malos. Por encima de todo, consiste en la visión de Dios y en la comprensión de sus misterios, que son revelados a los más dignos. Consiste también en las funciones cuyo encargo es una dicha. Los espíritus puros son los mesías o mensajeros de Dios que transmiten y ejecutan su voluntad. Llevan a cabo las misiones de importancia, presiden la formación de los mundos y la armonía general del universo. Tarea gloriosa confiada solo a quienes alcanzaron la perfección. Los espíritus del orden más elevado son los únicos que participan de los secretos de Dios, porque se inspiran en sus pensamientos y son sus representantes directos. Aquí tenemos esta imagen maravillosa, que por supuesto es simbólica, de un mundo perfecto, tal como nos describe en el que habitarían los espíritus puros, o un plano en el que habitarían los espíritus puros, los espíritus superiores, y de este mundo de seres muy evolucionados, volcados en el apoyo y en la enseñanza y en la ayuda a los otros seres de los otros mundos menos evolucionados, pues nos habla pues hasta el texto antiquísimo de los Vedas y le da el nombre de Shambhala. Sobre Shambhala se ha construido un mito que se ha llevado a novelas, que se ha hecho muy famoso, pero que luego se le ha dado un tinte pues novelesco,
como sitiándolo en un lugar oculto en la tierra, un lugar perdido y escondido entre valles, habitado por todos seres de una evolución superior, pero que no es así. Shambhala es un simbolismo que se refiere a un plano espiritual de seres sumamente avanzados, que como hemos visto son los espíritus superiores y puros, que pues se dedican a ayudar a los seres menos evolucionados y a la armonía de todas las esferas de planetas, de soles, del universo, de la naturaleza. Tienen grandes misiones de ayuda en los mundos y armonías del universo, pero a este cometido glorioso se llega solamente a través de la perfección. Nuestro objetivo debería ser llegar a este estado, que en nuestro camino evolutivo llegaremos, pero que cuanto más nos apliquemos, pues antes será llegar a él, y no verlo como una cosa pues, tan lejana como que esto no puede ser, puesto que a este punto tenemos que llegar. Debería ser llegar a este estado y no ya por nosotros mismos. Nosotros mismos nos encontramos que queremos evolucionar, que queremos dejar todas las imperfecciones que tenemos para nuestra propia satisfacción, pero ese no es el último objetivo, sino llegar a ese grado de perfección, porque desde ese punto es que podemos ayudar a los otros seres. Dice, no ya por nosotros mismos, sino para ayudar a los distintos seres, tal como sucede con nuestro amado Maestro Jesús. Las atribuciones de los espíritus son proporcionales a su progreso, a las luces que poseen, a sus capacidades, a su experiencia y al grado de confianza que inspiran al soberano Señor. Para él no existen privilegios ni favores, que no sean el premio al mérito. Todo se mide y se pesa en la balanza de la estricta justicia. Las misiones más importantes solo son confiadas a aquellos que Dios juzga capaces de cumplirlas e incapaces de fallar o de ponerlas en riesgo. Mientras que los más dignos componen ante la mirada misma de Dios el Consejo Supremo, a los jefes superiores se les atribuye el comando de los torbellinos planetarios y a otros se les confía el de mundos específicos. Después siguen en orden de adelanto y subordinación jerárquica las atribuciones más restringidas de los que tienen a su cargo la marcha de los pueblos, la protección de las familias y los individuos, el estímulo de cada rama del progreso, las diversas operaciones de la naturaleza y hasta los más ínfimos detalles de la creación. En ese vasto y armonioso conjunto hay ocupaciones para todas las capacidades, actitudes y propósitos de buena voluntad, ocupaciones aceptadas con júbilo, solicitadas con entusiasmo, puesto que son un medio de adelanto para los espíritus que aspiran a elevarse. Junto a las grandes misiones confiadas a los espíritus superiores, hay otras misiones de importancia relativa en todos los grados que se conceden a los espíritus de todas las categorías. De ahí que podamos afirmar que cada encarnado tiene la suya, es decir, que tiene deberes que cumplir en bien de sus semejantes, desde el padre de familia responsable de hacer que sus hijos progresen, hasta el hombre de genio que siembra en la sociedad nuevos elementos de progreso. En esas misiones secundarias, a menudo se verifican debilidades y fracasos, incumplimientos del deber y renuncias, que si bien perjudican al individuo, no afectan al conjunto. Efectivamente, nosotros desde el plano de la Tierra, por supuesto que podemos ayudar, pero la ayuda es una ayuda limitada, no comparable a la de los espíritus más evolucionados, que además está sometida, pues en parte, en muchos casos, a un egoísmo de querer que se nos devuelva aquello que hemos dado, a un cansancio de si no vemos el resultado de aquello que esperamos abandonarlo, y volverse al contrario, en una especie de rencor sobre la persona ayudada, y por otra parte también a creer que nosotros sabemos perfectamente cómo hay que ayudar a una persona y lo pensamos con nuestra mente limitada, con nuestra visión restringida de las cosas.
y le estamos imponiendo una forma de ayuda que no es la que la persona necesita. Vemos pues que la ayuda está en relación a la evolución del espíritu. Cuanto más elevado es el espíritu, pues más amplia y mejor, más perfecta puede ser la ayuda a otros espíritus menos evolucionados, para que vayan ascendiendo. Los espíritus superiores y puros progresan con la máxima aspiración de poder beneficiar desde ese plano a los otros seres. Es el máximo grado de la perfección, ¿no? Querer evolucionar no ya por el propio espíritu en sí, sino para servir de ayuda a los otros. Tienen encomendados dirección de evoluciones planetarias, la marcha de los pueblos, protección de familias e individuos, impulso del progreso, operaciones de la naturaleza. Luego tenemos los espíritus de menor nivel evolutivo que los anteriores, como puede ser nuestro caso, ayudas limitadas en las que caben errores, prevaricaciones, debilidades, apartamientos. Y luego, por otra parte, tenemos el mundo de los infraespíritus que ponen obstáculos a los espíritus más evolucionados. Muchas gracias por vuestra escucha y doy por finalizada